Te alabamos, Señor, y declaramos que tú eres nuestro. Es la iglesia de Filadelfia. Está en Apocalipsis capítulo 3, del verso 7 al 12 básicamente. Por favor, vamos a ver lo que dice. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo. ¿Quién está hablando? El santo. Después dice el verdadero. Él dice el santo, el verdadero, y también dice el que tiene la llave de David. El que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Ese es el Jesús se está presentando para dar este mensaje profético a la ciudad de Filadelfia, donde estaba la iglesia Filadelfia. Seguimos. Verso 8. Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, repita conmigo, tienes poca fuerza. Es una característica que vamos a ver. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. A ver, repita conmigo para que esto vamos a hablar mucho. Aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Por favor, acuérdense mucho de esto, porque lo vamos a dar. Ahí está el mensaje a la iglesia de Filadelfia. Seguimos. El verso 9 dice, he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Este es el mensaje que le da a la iglesia de Filadelfia. Ahora, Filadelfia, pase. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Seguimos. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, 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 eso es lo que le dice, retén lo que tienes, retén lo que tienes, no te lo dejes quitar, retén lo que tienes para que ninguno te quita tu corona. Seguimos. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén. ¿Qué le parece? Qué tremenda la palabra, ¿no? Pero hay una cosa, que la palabra de Dios no la va a entender si no hay alguien que se le enseñe. Porque usted dice, ay, no la entiendo, y como no la entiendo, no quiere leerla más. Ese es un error. Todos hemos pasado por esa etapa. Por eso este es un momento agradable para poder aprender algo de lo que Dios dice. Todo lo que usted aprenda le va a ser muy útil para su vida cristiana. Pasemos. Filadelfia, ¿qué significa? ¿Qué significado tiene Filadelfia? Filadelfia significa, repita por favor, ¿qué significa Filadelfia? ¿Sabe a qué se debe eso? Según la historia de Filadelfia, quiero que se ubique cuando vuelva, por favor, al mapa. Quiero que se ubique en el mapa. Si usted va a dar cuenta en el mapa donde están las iglesias,
las iglesias están casi en un sector, por decir, en un país pequeño. Vamos a poner Ecuador. Si usted se da cuenta que en esa Asia, le voy a decir que la ciudad de Filipo, los filipenses, está a 120 kilómetros de la ciudad de Esmirna. 120 kilómetros es de aquí a Huacho. O sea que no están tan distantes. Las iglesias, las ciudades, perdón, porque los mensajes son a la ciudad y dentro de la ciudad estaba la iglesia. Ahí quiero que se ubique en algo importante. ¿Por qué el nombre de Filadelfia? ¿Por qué? Lo que pasa es que quienes fundaron o iniciaron o invadieron o se fueron a colonizar ese territorio de un valle precioso que vieron, donde comenzaron a cultivar mucha uva y por lo cual esa ciudad era muy fértil, pero tenía un problema, que esa ciudad fértil era constantemente atacada, venían terremotos. Por lo tanto, la gente tenía miedo de vivir allí. Esta ciudad, cuando ya se formó, quien constituyó esta ciudad fue algo muy interesante. Y aquí usted se va a alegrar. El rey Eumenes era el rey de Pérgamo. De la parte, los cuadritos en la parte alta, el número 3, Pérgamo. Y usted sabe que este rey de Pérgamo, cuando el mensaje que Dios le habla a Pérgamo era que había tolerado a los que retenían la doctrina de Balaam. Eso es interesante. La ciudad de Pérgamo es una ciudad muy prostituida, muy mala, muy perversa, donde había mucho pecado. Por eso la iglesia se había hecho muy tolerante. Mejor dicho, ¿cuándo tú eres tolerante? Cuando tú sabes que el que está a tu lado es una persona mala y tú quieres continuar con ella diciendo, no, yo soy buena gente. Tú toleras lo malo que hace y crees que estás haciendo bien al continuar con esa persona. Toleraron el pecado, toleraron las cosas malas y ese tolerar hizo que se contaminaran. Si tú andas con una persona que es buena, esa persona buena va a influir en ti. Pero si tú eres muy malo o muy mundano o muy perverso, vas a influir en la persona. Depende de qué espíritu tengas. Si tu espíritu es muy fuerte, vas a influir en la otra persona. Así es. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en la ciudad en los filipenses? Lo que pasa es que el rey Eumenes, escuche, el rey Eumenes, y aquí el que tiene oído oiga lo que estoy hablando, el rey Eumenes es el rey de Pérgamo. Y cuando la gente se fue a colonizar esos valles, ¿qué pasa cuando ellos querían hacer una ciudad grande? Porque ustedes saben que en ese tiempo se colonizaba todo, porque no había millones de habitantes como ahora hay 5.500 millones de habitantes en la tierra. Ahora más bien la gente no quiere que nazca. Antes sí, tenían que nacer muchos para poder poblar la tierra. ¿Qué pasa? El rey Eumenes, él era el rey de Pérgamo. Y cuando se hizo este lugar, él tenía un hermano que se llamaba Atalo. Diga, Atalo. Este hermano le ayudaba a gobernar al rey Eumenes su territorio. Era tan eficiente y de ayuda al rey que él lo amaba de tal manera a Atalo que le puso un nombre por esa afinidad que tenían, por el ser hermano, y como hermano le ayudaba tanto al rey para que gobernara bien su reino, que él le puso un nombre. Ese nombre que él le pone no tiene nada que ver con lo que él se llamaba, sino que lo que pasó fue que él hizo que su hermano le pusieran un nombre. Y su nombre de él, a ver, levante la mirada en alto y trate de ver el número 6. ¿Lo captó?
Al costado del número 6 está Sardis, ¿recuerdan? Ya, ok. Entonces, cuando el hermano que le ayudaba a poder gobernar su reino, le llamó a su hermano, le puso un apodo, le puso a él Filadelfo, que significa armonía y que significa compartir y que significa fraternidad entre hermanos. Entonces la palabra Filadelfo tenía que ver con la relación que tenía el rey Eumenes con su hermano Atalo. Entonces la palabra Filadelfo significa armonía entre hermanos. Entonces, a razón de eso, fue que le puso, cuando fundó la ciudad, le puso Filadelfia. ¿Por qué? Porque el hermano Atalo, que después cuando murió este rey fue el que se quedó como rey, él era tan fiel que gobernaba para su hermano. ¿Qué le parece? Ahora, hasta el nombre tiene un propósito: fiel, fidelidad, Filadelfia, fraternal. Entonces, aquí vamos a ver algo muy tremendo. La iglesia de Filadelfia es la segunda iglesia de las 7 que dio el mensaje Jesús. Fueron las 2 únicas iglesias, Esmirna y la iglesia de Filadelfia, a la cual el Señor no les reprendió, no les dijo cosas negativas. Las 2 únicas iglesias. Por favor, ahora pasamos a la Sí, estamos en la 6. ¿Cómo se presenta Jesús ante la iglesia que está en Filadelfia? Recuerde, el mensaje va a la ciudad de Filadelfia, pero dentro de la ciudad de Filadelfia estaba la iglesia. Y antes no se llamaba como aquí Asamblea de Dios, el Movimiento Misionero Mundial, sino que era la ciudad cristiana en Filadelfia. Por eso lo ubicaban por el sector donde vivían, en el territorio. Entonces, mire cómo se presenta Jesús ante esta iglesia. Le dice: yo soy el santo, porque Jesús estaba mostrando a sí mismo su característica de Jesús ante los hermanos de Filadelfia. Decía: yo soy el santo. Y usted sabe que la palabra santo significa que está apartado para Dios. Usted sabe que la palabra santo significa que no tiene mancha. Entonces Jesús se estaba mostrando a esta iglesia como el santo que no tiene mancha, porque eso tenía que ver mucho con el tipo de creyentes que había en esa ciudad. Recuerde, las 2 únicas iglesias que no fueron reprendidas por Jesús fue la iglesia de Esmirna y la iglesia de Filipenses. Las otras 5, el Señor les da duro a todos. Después dice que yo soy el verdadero. Mire, primero dice yo soy el santo y después dice yo soy el verdadero. ¿Por qué? Cada palabra, escuche, cada palabra que sale de la boca de Dios tiene una intención, tiene un propósito. ¿Y por qué le dice el verdadero? Porque en donde estaba la iglesia había tal corrupción también. Recuerden que los filipenses tienen una historia. ¿De dónde viene toda la gente que funda a Filipos? Viene de Pérgamo, y Pérgamo era la ciudad donde estaba el trono de Satanás. Ya se darán cuenta, supongamos que, perdón, no quiero hacer un ejemplo negativo, supongamos que del Callao, de Girón, Colón, vienen acá a vivir a San Hernán. ¿Cómo será ese barrio después? Los de Pérgamo habían ido a vivir a la ciudad de Filipos, y esa gente venía corrupta. Entonces, ¿qué va a hacer la ciudad? Definitivamente que va a ser como ellos son. Entonces, allí le dice yo soy el verdadero. ¿Por qué? ¿Por qué verdadero? Dice yo soy el verdadero. Porque él tenía que marcar una diferencia de lo que él era. Él era santo, pero también en él estaba la verdad. No había mentira en él. Él era
el que tenía la verdad. ¿Por qué? Porque en el Imperio de Roma siempre a los cristianos los tomaban como cualquier cosa, como perros. O sea, los menospreciaban. Entonces, cuando él se presenta y dice, yo soy el santo, separado de Dios, el escogido, el que no tiene mancha, y yo soy el verdadero, que fuera de mí no hay otra verdad, yo soy la verdad. Y ustedes saben que hay un texto que dice en Juan capítulo 14, verso 6, ¿qué le dice Jesús? Exactamente, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. ¿Entiende? Jesús da un mensaje claro, pero después dice, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra y el que cierra y ninguno abre. Cuando habla de la llave de David, aquí hay una parte muy interesante que quiero que vayan, por favor. Vayan al libro de Isaías. Isaías, por favor, capítulo 22. Capítulo 22 de Isaías. Quería el micrófono inalámbrico para poder moverme, pero bueno, quisiera que otra vez, no es por vanidad, pero me gustaría siempre predicar con ese micrófono. Isaías 22, del verso 15 al 22, lea. Aquí habla de un sacerdote llamado Sebna, a quien el rey, porque le había nombrado como un portero, él era el guardián y cuidador de los tesoros del rey. O sea, ustedes saben que los que conocen la Biblia recordarán que antes que muera el rey David, en Primera de Crónicas capítulo 29, guárdenlo, apúntenlo para después leer en casa, él dice el rey, yo he guardado en mi tesoro personal oro, plata y toda cantidad de una fortuna para la construcción del templo del Señor. Pero también en los tesoros del rey en Israel había tanto dinero porque su hijo Salomón fue el que hizo el mejor gobierno, conquistó tierras y a él le servían y le atendían más que un rey. Había mucho dinero. Pero ¿qué pasa? Que dentro de los sacerdotes que servían a Dios, habían uno de ellos, un grupo de ellos, que eran una especie de guardianes de los tesoros que tenía el pueblo judío. ¿Y qué había pasado con Sebna? ¿Qué pasa? Según lo que hizo, ¿por qué la llave de David? Porque David le entregaba a estos sacerdotes una llave donde se guardaban los tesoros del rey. Y él era el que tenía la autoridad para abrir esa puerta y sacar tesoros, porque con ese tesoro atendían también a las necesidades que tenía el pueblo. Cuando querían hacer algo, sacaban de los tesoros para comprar y hacer esto. Entonces, ese sacerdote llamado Sebna, que era el principal, tenía la llave donde él tenía el poder y la autoridad. Lo abría, sacaba dinero, lo cerraba. Nadie podía utilizar esa llave sino solo este sacerdote. Pero ¿qué pasa? Que este sacerdote Sebna había sido un tremendo ladrón. Un tremendo ladrón. ¿Y qué dice en Isaías 22, 22? Que ahí dice que a él, lea por favor. Ahora, si usted lee desde el del verso 15, se va a dar cuenta de la historia. O sea que este sacerdote, a quien se le había encargado los tesoros del rey, él no había cumplido, no cumplió con la orden que se le dio. Él hizo lo contrario, se aprovechó de esto y se benefició. ¿Y qué es lo que hizo Jehová Dios? Que por infiel tuvieron que cambiarlo. Fue un corrupto, infiel. No fue fiel a lo que le era su misión para cuidar los tesoros del rey. Al contrario, comenzó a robar. ¿Y qué es lo que dice en Isaías? Que iban a colocar a otro sacerdote. ¿Y quién era ese otro sacerdote? Era Hilcías. ¿Y quién era Hilcías?
era hermano del profeta Jeremías. No hay casualidades. Recuerde que Jeremías viene de una línea de sacerdotes. Entonces, cuando dice el que tiene la llave de David, dando a entender que él, que tiene la llave de David, Jesús, él tiene el poder, tiene la autoridad para bendecir como no para bendecir. Él tiene el poder para decir no y nadie puede hacer otra cosa más. Pero pone el ejemplo de Isaías, donde uno escudriña y se da cuenta que este sacerdote por infiel tuvo que ser sacado y colocado otro en su lugar. Cuando uno es infiel, no queda otra cosa que Dios te saca y otro pone en su lugar. Si tú tienes un cargo en la iglesia a la cual se te ha conferido y tú no cumples con tu función, eres un infiel. Seguimos entonces, el santo porque él era inmaculado, porque él no tiene mancha, porque en él no hay cosa que se le pueda cuestionar. El verdadero porque es la única verdad, él no miente. Y el que tiene la llave de David porque él tiene la autoridad para dar como para no dar. Seguimos. Después, ¿qué dice? El mensaje sigue y dice, ¿qué reconoce Cristo de Filadelfia? Aquí viene lo bueno. ¿Qué le reconoce? Porque dentro del mensaje está toda la enseñanza para la iglesia de ahora. Le dice, aunque tienes poca fuerza, mire, la iglesia era una iglesia que había permanecido en base de tantas situaciones de crisis, en tantas situaciones tan perversas de la ciudad, había un remanente, había un grupo de gente que permanecía. Pero ellos, primera característica, ellos ya se había debilitado sus fuerzas. ¿Por qué se debilitan tus fuerzas? Porque has estado trabajando. En este caso, ellos permanecían en el Señor. Ellos permanecían, pero ya estaban cansados. ¿Y una persona que está cansada tiene fuerzas o no? De hecho, que sus fuerzas van menguando. Pero Jesús reconoce, aparte de decir, estás débil, iglesia, pero lo que me agrada de ti son estas cosas. Que a pesar que ahora estás débil, has guardado mi palabra. Y aquí quiero que aprenda, la palabra guardar dentro de la terminología bíblica no significa como nosotros, que yo tengo este celular y yo le digo guárdalo. Entonces lo que hago es esconderlo, guardarlo. Allí la palabra guardar no significa esto, sino significa ponerlo por obra. Repita, por favor, ¿qué significa guardar? ¿Qué significa guardar? Entonces lo que Cristo está reconociendo es que ellos habían puesto por obra la palabra. ¿Y qué les mandaba la palabra? ¿Qué te manda a ti la palabra? ¿Qué te dice Dios a través de su palabra que tienes que hacer? Mateo 28, 19, 20. Entonces lo que Cristo les decía a ellos, ellos no lo habían guardado, no lo habían dejado, sino que siempre lo habían puesto por obra. Y eso le agradaba a Jesús. La iglesia de hoy, también un día tendremos que dar cuentas a Dios por lo que Él nos ha mandado. Y Él dirá de ti o dirá de mí, aunque tú ahora estás débil y no tienes fuerzas, me agrada que tú te has mantenido obedeciendo mi palabra. Me agrada que no has menguado. ¿Qué le dice? No has negado mi nombre. No has negado mi nombre. ¿Qué es lo que el diablo, qué es lo que Satanás va a buscar de todo buen cristiano? La Biblia dice que Satanás, el diablo, está como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Qué es lo que quiere hacer Satanás contra una anciana, contra un joven, contra un adulto, contra una señorita? Que se aparte de Dios. ¿Qué es lo que quiere hacer Satanás? Utilizando muchísimas situaciones del mundo, tentaciones. Es que el joven o la señorita o el adulto o el anciano, el casado, el soltero, para que se aparte de la voluntad de Dios. Pero estos hermanos de la iglesia en Filipos, que ellos no habían negado. ¿Cómo tú niegas a Dios? ¿Cómo tú niegas a Dios? ¿Cómo puede negar una persona a Dios? No lo entiendas como negar, decir yo no quiero saber de Jesús. No lo entiendas solo así. ¿Cuándo niegas a Jesús? ¿Cuándo niegas? Cuando tú haces algo a la cual a Cristo no le agrada.
Cuando tú haces algo a la cual a Cristo no le da, allí le estás negando. Con tus obras lo estás negando. Suponte que una persona adulta, vamos a poner un ejemplo. Es necesario, a veces los ejemplos nos ayudan a entender. Si tú dices que eres cristiano, pero no vives como cristiano, no actúas como cristiano, tus propias actitudes están negando aquel que dices que tú crees. Vamos a poner un ejemplo más claro. Si tú dices que eres cristiana, ¿cómo negarías a Dios? No necesariamente hablar, sino por el actuar. Suponte que eres una pleitista, eres una borracha, eres una contenciosa. Tú dices que eres cristiana, pero estás negando el nombre del Señor a través de tus hechos. Ellos dicen que no negaron su nombre. Ellos dicen que ellos pusieron por obra la palabra. Ellos dicen Jesús de ellos que aún a pesar que están débiles, le agrada a Jesús que hayan permanecido. Estoy débil, pero sigo, no negaré a mi Señor. Seguiré siendo, pero no hay que comer. Sigo confiando en que Dios va a hacer la obra. Pero mira, no hay trabajo para el hijo. Sigo creyendo que Dios va a hacer el milagro. No niegas el nombre del Señor. Denle un aplauso fuerte al Cristo de la gloria, por favor. Alabado sea el Señor. Hoy día usted se va a alegrar mucho porque Dios me ha ministrado también tremendamente a mí. Yo he sido el primero que he tenido que arrepentirme más. Este modelo a la iglesia de Filipos es a una iglesia que logró el pasaje de salvación para el reino. Este modelo de iglesia es la iglesia que logró el pasaje para el reino de los cielos. Pero mira el costo, mira el costo. Estaba cansada, estaba débil, porque seguía sirviendo al Señor. No, guardó la palabra, lo puso por obra. Y cuando en esa ciudad perversa de Filipos, tanta tentación y negación, le dijeron, no voy a negar a mi Señor, pero ven, nadie te ve, vamos a tomarnos unos tragos. No, el Señor está viéndome. Tú no lo ves, pero yo sé que me está viendo. No negó al Señor. Pero ahí dice, sigue el mensaje y dice, yo conozco tus obras. ¿Qué obras había hecho la iglesia de Filipos? Le había estado sirviendo siempre. Estaban siempre cuidando su testimonio y su santidad. Ellos sí verdaderamente sabían lo que tenían que hacer para mantenerse firmes y un día cuando suene la trompeta, ellos puedan subir con el Señor a la ciudad celestial. Pero ese costo no es un costo barato ni fácil, sino que le costaba negación a las cosas que a Dios no le agrada. Ojo, no te está diciendo no vayas a ver a tu papá, no vayas a ver a tu mamá, ándate a un viajecito para que te relajes. No te está diciendo eso, te está diciendo no hagas lo malo, no hagas aquello que te puede ser tropiezo para que tú te manches, para que tú el día en que venga el Señor no te va a poder llevar porque simplemente estás con falta. Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti, ahí viene, mire, como consecuencia de que ellos habían guardado el nombre del Señor, habían servido al Señor, no habían negado al Señor, ¿qué le dice? Yo he abierto una puerta delante de ti. Y ahí comienza nuevamente a decir, a la cual nadie la puede cerrar. Escuche bien, a la pregunta sería, Madeli, la pregunta que hacemos al texto es, ¿de qué puerta está hablando? ¿De qué puerta está hablando? A ver, ¿qué es lo que hacía esta iglesia? Ponía por obra la palabra. Que en esa ciudad ellos continuaban hablando de Cristo. Que en esa ciudad, a pesar de la maldad, a pesar de todo, ellos continuaban, porque dice, no has negado mi nombre. O sea, tú te has mantenido como cristiano. La gente sabe que eres cristiano. No ha logrado esta ciudad contaminarte ni atraerte, sino que tú te mantienes fiel. ¿Qué es lo que dice? Por esas actitudes he abierto una puerta. Y mire, la puerta que él abre tiene que ver con lo que dice después. Y ahí lo va a entender. Pasemos. ¿Qué es lo que ahora vamos a entender? Dice, aquí viene. He aquí,
Por favor, no se desesperen, lento. ¿Qué le dice? He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Escuche. Cuando dice sinagoga de Satanás, no vaya a pensar que le está diciendo a la congregación donde ellos congregan, sino que está hablando a la ciudad. Esa ciudad en Pérgamo era el trono de Satanás, porque en Pérgamo había tal adoración a todos los ídolos y dioses que era verdaderamente a los ojos de Dios era algo aborrecible. Entonces, pero dentro de ese Pérgamo también había una iglesia, pero esa iglesia también había caído de tolerar el pecado. En el caso de la iglesia de Filipos, ellos están diciendo, aquí en esta ciudad hay algunos que dicen que son judíos. Mejor dicho, usted sabe la connotación de decirse judío en ese tiempo. El judío que no había recibido a Cristo se creía como el único ser, el único ciudadano en el mundo, hablando de ese tiempo, que era descendiente directo de Dios. Y ellos tenían una vanidad muy, muy, muy fuerte, y que ellos, por el hecho mismo de ser judíos, se consideraban ellos los más especiales. Pero ¿qué pasaba? Sea judío o sea griego, que no cumple con lo que Dios ha establecido, ustedes saben cómo Dios lo mira. Al soberbio y al humilde, se da cuenta. El concepto de Dios es tan hermoso cuando uno comienza a leer la palabra y le dice, aquí hay judíos que dicen ser buena gente. Aquí hay judíos que se dice que son mejores que ustedes, porque el judío como concepción tenía un concepto muy, muy violento contra el cristiano. Los aborrecía y los menospreciaba. Entonces ellos siempre, imagínese usted, en Los Olivos, un lugarcito donde siempre se hace cosas buenas y todo el barrio de alrededor diciendo, esto miserable, esto no saben hacer las cosas. Siempre crítica y crítica y crítica. Así estaban los judíos contra los cristianos. Pero ¿qué le hace Jesús? El Señor también es un hombre, hablando en el término de ser, es un hombre que defiende a los suyos. Entonces Él dice, muy bien, ok, tú has guardado mi nombre, tú has perseverado, tú estás siendo una persona que obedece mi palabra. Entonces, aquí en esta ciudad hay mucha gente que dice que son mejores que tú, que dice que son mejores en todo. Entonces, lo que yo voy a hacer, dice, te voy a abrir una puerta, y esa puerta que abría era para que haya salvación, ¿Y qué iba a hacer a través de esa puerta de salvación? Que iba a traer a estos judíos, pero ¿con qué intención? Lógicamente de hacer que sean salvos, pero había otra intención, avergonzar al diablo y también avergonzar a aquellos que quieren burlarse de Dios. Siga, ¿qué le dice a estos judíos? Dice, he aquí, yo haré que vengan. ¿Y qué? Esos soberbios que estuvieron criticando al hermano que sirve a Dios, esos soberbios cristianos, haciendo el contexto de ahora, que cuando ven que alguien sirve, se burlan. A esos cristianos que por el hecho que saben, cuando ven a alguien que está haciendo algo bueno, aunque no lo hace bien, comienzan a criticarlo. Le dice, a esos que dicen que son mejores, yo los voy a tocar y los voy a traer y los voy a humillar delante de ti para que vean quién soy yo. Yo voy a abrir una puerta de salvación para que estos soberbios, para que estos que se dicen que son mejores, sean salvos, pero cuando vengan, ellos van a humillarse delante de ustedes para que reconozcan quién es el Dios de ustedes, para que reconozcan a quién sirven ustedes, para que reconozcan quién es el que está con ustedes. ¡Aleluya! ¡Alabado sea el Señor! Dios es un Dios vengador. Pero esa iglesia, una iglesia que estaba cansada, tanto constante, cuidar su testimonio, constante sirviendo al Señor. Él estaba viendo y cuando Él evalúa le dice, pase. Entonces viene, ¿qué haría con ellos? Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, ¿qué le promete Dios?
también, dice que yo también te guardaré. Y aquí viene algo importante, te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. ¿Qué dice esto? Aquí nadie se escapa, por si acaso. Aquí nadie se escapa. Está hablando de lo que sobre una ciudad viene constantemente. Por ejemplo, Lima. La ciudad de Lima se está volviendo más insegura, pero también más corrupta. Y aquí, ¿quién nos guardará de tanta corrupción? La mamá que tiene que estar cuidando, el papá que tiene que estar cuidando, pero aparte de lo que significa personas, ¿quién más nos guardará? Los policías, cuando pueden. ¿Quién más? No nos queda poner una mirada arriba al cielo y decir, Dios nos va a guardar. Pero ¿qué de aquellos que no tienen a Cristo o que dicen que tienen a Cristo pero no son salvos? Ellos se persignan para salir, ellos están rezando y piensan de que por eso Dios lo va a guardar. En realidad, hay mucha gente que vive en error. Hay mucha gente que vive engañada. Hay mucha gente que piensa que Dios está con ellos, pero no es así. Porque la Biblia dice quién es el que está con Dios. No todo aquel que me diga Señor, Señor. No todo aquel que diga Señor, Señor. Jesús lo dijo. No va a entrar en el reino de los cielos. Por el hecho de hablar, no vas a entrar al reino. ¿Cómo se entra al reino de los cielos? Juan dice que ninguna cosa inmunda entrará en el reino de los cielos. Mejor dicho, que ninguna persona que hace lo contrario de lo que Dios dice no haga, esa persona no puede entrar, porque está contaminado. Allí al reino, a la ciudad celestial, a la morada de Dios, solo llegarán a los que están como Él es, santo, separado, limpio. ¿Y eso se puede lograr? Por supuesto que sí. Con la ayuda del Espíritu Santo sí podemos hacerlo. Pero para eso hay que desearlo. Y cuando usted lo desea, anhélelo, esfuércese para lograrlo. De esa manera Dios va a ayudarnos a lograr como la iglesia de los Filipenses se mantuvieron. ¿Qué le promete? Aquí viene lo bueno. ¿Qué le promete ante esa actitud? Dice, por cuanto tú has hecho, has guardado mi palabra, has puesto por obra mi palabra, no has negado mi nombre, yo te voy a guardar cuando venga el tiempo de la prueba sobre esta ciudad. Porque recuerde, el sol es para buenos y malos. Los problemas que suceden por causa de la inseguridad ciudadana nos cae a cristianos como no cristianos. Pero ¿qué dice Dios? Yo te voy a guardar de eso. Qué lindo, ¿verdad? ¿Se da cuenta? Que mientras usted sale de su casa, coge su micro, se va a su mercado, se va a su trabajo, hay alguien que lo está cuidando. Yo te guardaré. En cambio hay otros que salen con buena intención, son gente buena, pero por allí hay alguien que le está esperando para hacerle daño. ¿Acaso la palabra de Dios no dice que Él guardará a sus ungidos? Yo te guardaré en la hora de la prueba. ¿Acaso que cuando usted como cristiana no tiene dificultades, y muchas dificultades, como toda persona, pero nosotros tenemos una ventaja, que el amor y la misericordia de Dios siempre va a estar ahí para darnos la ayuda? Porque esa es la promesa de Dios. Yo te guardaré del tiempo de la prueba cuando venga sobre todo. Seguimos. El tiempo, por el tiempo. Quiero, por favor. ¿Cuál es la reprensión que le da a esta iglesia el Señor Jesús? ¿Cuál es la reprensión? ¿Qué reprensión le da a esta iglesia? ¿Se acuerdan de la iglesia de Éfeso? He visto tus obras, veo que trabajas, pero tengo algo contra ti. Pero a ellos no le dicen nada. Igual que a la iglesia de Esmirna. No les dice nada, no puede decirle nada. ¿Por qué? Porque ellos están sirviéndole, porque ellos están guardándose, porque ellos permanecen firmes en lo que Cristo le ha pedido. Dios no le puede exhortar en nada. Sigue. ¿Pero qué le dice? Aquí viene lo bueno. Y esto es algo tremendo. Entienda lo que dice esa porción. He aquí yo vengo pronto. Siempre el Señor nos va a estar diciendo, yo vengo pronto, para que estés apercibido. Pero aquí dice, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. ¿Qué es lo que está diciendo? Aquí hay un mensaje muy hermoso. Es esto.
ahí Jesús le está diciendo, tú ya tienes la salvación. Por lo que haces y por lo que vives, ya tú tienes la salvación. Solo cuídala. Solo cuídala. Si tú estás en pecado, no te va a decir cuida tu salvación. Te va a decir arrepiéntete. Pero si tú tienes la salvación porque tu vida está en el orden, te va a decir cuida lo que tienes. Qué sabio es Dios. Retén lo que tienes. Ahora, ¿cuántos de nosotros en este momento y de los que nos están viendo puede decir, yo soy como de la iglesia de los filipenses? Te voy a poner dos características si tú eres de la iglesia de Filipenses. La primera es que estás sirviendo a Dios, porque ellos guardaron la palabra de Dios, y guardar significa poner por obra. Y la otra es que ellos no negaron el nombre del Señor, que significa que ellos se mantuvieron puros en medio de tanta dificultad que puede uno vivir. Si tú eres así, tú estás en la iglesia de los filipenses. Pero quizás muchos de nosotros estemos como en la iglesia de Éfeso, que estamos sirviendo a Dios, pero hemos perdido el primer amor. O la iglesia de Pérgamo, que estamos siendo tolerantes con el pecado. Estamos viendo que alguien está haciendo lo malo y seguimos callando. O seguimos con la iglesia de Sardis, que es una iglesia que ha caído, es tremendamente mundana, piensa que están bien, pero están mal. O esa, bueno, los mensajes son extraordinarios. Yo les recomiendo que pasemos un tiempo más estudiando la palabra de Dios. Eso nos va a ayudar a alentarnos, a animarnos, a esforzarnos más. ¿Qué le dice a ellos? Ya tú tienes la salvación. Lo que te digo, hijito, hijita, es mantente como estás. Sigue haciendo lo que estás haciendo. No te cambies, sigue igual como ya, porque tú tienes todo ya en tu mano. Cuidado, cuidado, no pierdas lo que tienes ya ganado. O mejor dicho, no retrocedas. O mejor dicho, no descuides, no deje de trabajar, no deje de mantenerte fiel, porque eso ha asegurado tu corona. Tú ya tienes tu corona de la salvación, no lo dejes, mantente en el Señor, haz lo que hasta aquí has hecho, porque de esa manera tú vas a tener camino y boleto al cielo. Sigue, por favor. ¿Cuál es el castigo de Cristo para la iglesia de Filadelfia? Porque a las otras 5 iglesias le da un castigo. Ningún castigo. Para los que están en el seminario, estoy aplicando, ya se han dado cuenta, ¿no? Ninguno. No le puede castigar a alguien que no ha hecho nada malo. ¿Por qué te exhortamos? Porque haces algo que no está bien. ¿Por qué te disciplinamos? Porque has cometido una falta. Pero a ellos el Señor no los castiga. Pero a la iglesia de Sardis sí. Pero a la iglesia de Pérgamo sí. Para la iglesia de Éfeso también. Pero a ellos no. Ahora, ¿no sería correcto que yo diga cuántos quieren ser como la iglesia de Filipos? Si no sería la pregunta, ¿cuántos somos como la iglesia de Filipos? Y si no lo somos, ahí sí corresponde la exhortación del Espíritu a la iglesia. Arrepiéntete y vuélvete. Yo creo que estos mensajes deben llevarnos a salir de la mediocridad y ser excelentes para Dios. Estos mensajes deben llevarnos a tomar una decisión de no contaminarnos con lo que sabemos que está mal. Pero alguien dirá, pero pastor, pero es rico el mundo. El mundo es rico. Sus deleites, sus placeres son agradables. Sí, correcto, son agradables. Pero eso no te va a llevar a Dios. Entonces tienes que tomar una decisión. Pero pastor, tengo que dejar esto. Es tu decisión. Pero, es tu decisión. La salvación es personal. Seguimos. Ahora, aquí vienen dos cosas importantes. ¿Cuál es la recompensa que se le da a ellos? Y aquí pongamos atención. El verso 12 dice, al que venciere, hemos dicho, al que se mantiene en santidad, si alguien está en santidad, hermana Fidencia, amada,
Si alguien se mantiene en santidad es porque ha entendido que sin santidad nadie podrá ver al Señor, ¿verdad? El que vive en santidad esforzándose a apartarse de lo malo es porque quiere estar un día con el Señor, ¿verdad? Porque no tiene sentido que tú te sacrifiques tanto sin ningún propósito. Yo quiero guardarme en santidad porque quiero estar en el Señor, porque quiero que el Señor me use, porque quiero ser un instrumento en sus manos. ¿Por qué quieres vivir en santidad? Porque sin santidad no podré tener comunión con Dios, porque sin santidad no podré subir un día con el Señor. O sea, si tú no entiendes lo que significa vivir en santidad o por qué tienes que ser una persona santa, entonces tú vas a tomar en poco y rápidamente ceder ante las tentaciones que nos llevan al pecado. Yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de ahí. Templo de mi Dios. Apocalipsis capítulo 21, cuando habla de la nueva Jerusalén. Escuchen, Apocalipsis 21 habla que hay una nueva ciudad llamada Nueva Jerusalén, donde Dios ha preparado para los suyos. ¿Se acuerdan de ese famoso texto de Juan capítulo 14, en el verso 1, 2 y 3? Cuando dije, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. He aquí yo voy a preparar lugar para vosotros, porque donde yo estaré, también estaréis vosotros. Mire, pero esa es una promesa que le da a la iglesia. Pero no vaya a decir toda la iglesia, ya, soy salvo. No, salvo serás cuando uno se guarde, cuando uno se mantenga, cuando uno sea obediente. A ver, diga la palabra, obedientes. Yo aquí veo a mucha gente desobediente, sinceramente. Pero yo les oigo decir, obediente. ¿Cómo puedo saber que una persona es obediente? Por sus hechos, por sus actitudes, por su comportamiento. Por eso qué hermoso es cuando Dios nos apercibe con tiempo. Recuerde que todavía no viene el Señor. Tienes un minuto para arrepentirte. ¿Me entendieron lo que dije? ¿Qué haría usted si dentro de un minuto se muere? Lo primero que decimos todos, me arrepiento. Cuando decimos, voy a cantar una canción para que me encuentre cantando. Qué raros son esas personas. Yo te haré columna del templo. Miren la promesa. La promesa del Señor es que dentro de su casa no serás cualquier cosa. Dentro de su casa no serás cualquier cosa, serás columna. ¿Qué significa columna? ¿Cuál es el concepto que tenemos de una columna? Usted sabe que para que una casa se mantenga, ¿qué tienen que ponerle? O sea, columna es algo importante. O sea, ¿qué cosa hará de ti en su casa? Que serás una persona importante por lo que has hecho. Que serás una persona importante en su casa por la forma de vida que has tenido en la tierra, dándole gloria a su nombre. ¡Qué interesante! Pero hay más. Mire cómo Dios es tan regalón con aquellos que se portan bien. Y ¿saben? El concepto de nosotros como cristianos es pedir a Dios. Pero muy poco darle. Pero cuando Dios ve a alguien que se porta bien, Él lo que hace es comenzar a darles promesa. Haré contigo esto, te daré esto. Hay que tener mucho cuidado. Nosotros los pastores somos tan condescendientes con todos que los bendecimos. Pero la bendición uno tiene que ganársela. La bendición uno tiene que ganársela. Si yo te digo te bendigo, aún a pesar que estás en una condición incorrecta, esa bendición, así como viene, se va a salir. Porque no va a estar en ti. Después vas a estar diciendo, mira, pero Dios no hace esto conmigo. Mira, tú has dicho esto y no puse nada. ¿Por qué no sucede? Porque simplemente no eres merecedor de lo que te están dando. Y nunca más saldrás de ahí. ¡Qué tremendo! Dios te ha dicho, mira, esta es mi casa, tú vas a ser una persona importante y vas a vivir eternamente conmigo. ¡Qué tremenda promesa! No dice ahí, estarás en mi casa solo un tiempo. Si no le dice, estarás allí, nunca más saldrás de ahí. Y ese nunca más es eterno. Nunca más. Nunca más. Si eres salvo y vas a la gloria, nunca más. Nunca más vas a perder lo que ya recibiste del Señor. Sigue, por favor. Jesús
A sus hijos que hacen su voluntad, ¿qué hace de ellos? Que son herederos de la vida eterna y vivirán por siempre en la casa de Dios. La pregunta simple que nos hacemos: ¿cómo lograr ser heredero de la vida eterna? ¿Cómo lograrás tú ser heredero de la vida eterna? ¿Cómo lograrás tú vivir por siempre en la casa de Dios? Hazte esa pregunta. Tú eres cristiana, correcto. Aquí dejemos los denominacionalismos. Dejemos el asunto de que yo creo. Sino, mirémonos y examinémonos. ¿Cómo podrás llegar a vivir en la casa del Padre? ¿Qué tienes que hacer para vivir y nunca más salir de la casa del Padre? ¿Qué tienes que hacer para que, así como el Señor le bendice a esta iglesia y le dice, yo te guardaré en el tiempo de la prueba, o le dice, pase el otro, ¿qué le dice la otra cosa? Pase. ¿Está bien ahí? ¿Qué le dice? Escribiré el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, y mi nombre nuevo. Mire, qué tremendo. Aquí hay otra promesa importante. Tú ya estás en la casa de Dios, ¿correcto? Ya estás en la casa de Dios. Mejor dicho, te invitaron al matrimonio, ya tú estás adentro del matrimonio, porque los que se casan son tus amigos. Tus amigos nunca te van a votar, ya estás seguro. Más aún si has llevado un buen regalo, no te van a sacar. Pero aparte de eso, te dice, voy a poner un nombre en tu vida. Mejor dicho, te dan un tiquecito extra para decir, vaya al restaurante tal, que ahí vamos a dar una recepción. Estás invitado al matrimonio, pero no a todos le dan un tiquecito, pase para 2 personas. ¿Se acuerdan? Eso dice que vas a tener una recepción. Ahí le dice, correcto, ya tú vas a estar como columna, vas a tú estar en mi casa y nunca vas a salir de ella. Y ahora le dice más. Ahora el nombre de mi padre y el nombre de la ciudad lo vas a tener. Mejor dicho, un sello. ¿Cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de ir a la cárcel a visitar a los presos? Dice que cuando uno entra le ponen un sello, ¿verdad? Y si supón 4 sellos. Vamos a ponernos un solo sello. Supongamos que tú te olvidas. Entras a la cárcel, te olvidas, tiene tanto calor, vas y te lavas bien tus manos. Pero yo me fui a lavar las manos. Ya ve, por no tener el sello no puedo salir. Él dice, yo voy a ponerte un sello, el sello de mi padre, el sello de la ciudad, y te voy a poner otro nombre más encima. ¿Cuántas promesas hermosas de Dios? Digo, vale la pena cambiar, mejorar nuestra forma de vida cristiana para poder heredar y tener y ser apto para que el Señor nos diga también a nosotros, benditos de mi Padre, venid. Qué tremendo, ¿no? Estos mensajes están haciéndonos reflexionar mucho a tomar una decisión. Mire, amados míos, nosotros en esta casa, y esto hay que reconocerlo, hay mucha bendición. Pero lo que en esta casa hay mucha bendición, la mucha bendición que tú recibes no te va a hacer salvo. Lo que te va a hacer salvo es que tú vivas en santidad, es que tú sirvas al Señor en la obra, lo que tú no niegues a Dios cuando salgas a la calle. Aquí recibes mucha bendición. Pero esa bendición es una cosa. Tú tienes que conservar tu vida pura delante de Dios. Y para conservar la vida pura, o sea, mejor dicho, vivir en santidad, tú tienes que sacudirte de todas aquellas cosas. ¿Cuántos de nosotros tenemos un amigo pecador, mundano, que no quiere arrepentirse? Nosotros decimos, no, tenemos que continuar. Recuerda, hay un momento en que Dios te va a decir, aléjate de él, aléjate de ella, porque nada bueno te está haciendo ayuda. Y si tú eres necio o necia y quieres seguir con tu concepto, recuerda, el consejo de Dios es mejor que 1000 consejos de los hombres. Por eso tenemos que estar sensibles. Entonces, yo quiero estar en la casa de mi Padre. ¿Cómo puedo llegar a la casa de mi Padre para vivir eternamente en él? Hagamos lo que hizo la iglesia de Filipos. No negaron su nombre. Ellos pusieron por obra la palabra. Aunque cansados, permanecían. Y el Señor siempre va a venir a tiempo a ayudarnos.
Diga, Él siempre va a venir a tiempo. Yo te hago otra pregunta más, contextualizando a la iglesia de ahora. La iglesia de ahora, en estos tiempos, piensa que está bien delante de Dios. Porque si uno dice, ¿te vas al cielo? Sí, me voy al cielo. Un momentito. Hagámonos un análisis más profundo y miremos a las iglesias de Apocalipsis y no vaya a ser que los mensajes a las otras 5 iglesias nos lleguen también a nosotros. Y el mensaje sería arrepiéntete, porque si no te arrepientes y cambias, vas a perder tu corona. Te va a decir, vuélvete al primer amor, porque lo que estás haciendo ya lo haces por obligación, para que te vean, lo haces por obligación para sentirte bien y no para gloria de mi nombre. Y otra cosa más terrible es que tú, estando en falta y en pecado, porque pecado no solo es matar, pecado no es solo emborracharse o drogarse, pecado también es desear el mal a alguien, no ser un buen amigo, un buen hermano para con su prójimo. Y en eso tenemos que corregirnos muchos de nosotros, si es que queremos que la santidad de Dios sea en nuestra vida. Ahora, sigamos para los últimos. ¿Qué es lo que dice la iglesia? Ahora aquí viene una cosa tremenda. Mire la fidelidad de Dios. Dice, las únicas iglesias que permanecen hasta hoy es Esmirna y Filadelfia. ¿Y sabe? La iglesia de Esmirna, pase otra vez, otra más. Aquí viene algo lindo. Las 2 únicas iglesias que permanecen hasta hoy, mire, vea algo importante, que aquí quiero que lo grabe para su corazón. Esmirna es la iglesia, según el mensaje, la iglesia que está en prueba, sufriente. Esmirna es la iglesia que está en un proceso sufriendo. Pero la iglesia de Filadelfia es la iglesia que pasó la prueba. ¿Qué? La iglesia de Filadelfia es la que pasó la prueba. O sea, el mensaje para que le diga a Jesús, guarda lo que tienes, es porque ellos ya lo lograron. Ya lo lograron. Entonces, ahora, y aquí hay un dato más. De todas las otras iglesias, no hay historia ya. Ya se perdió la historia. Pero en la iglesia de los filipenses todavía existe. Hasta hoy. Hasta hoy. En Turquía, la ciudad de Filipo, los filipenses, a raíz de la invasión de los musulmanes, ellos le cambiaron el nombre. Le cambiaron el nombre. Porque ahí vivían puros cristianos fuertes. Aparte de gente inconversa, habían cristianos fuertes. Porque ellos nunca se contaminaron. Cuando los musulmanes conquistan a Turquía, porque Turquía es un país musulmán, ellos le cambian el nombre. Escuche, le cambian el nombre y ellos le ponen por nombre, aquí no puedo leerlo en, sí. El nombre que le ponen los musulmanes es Alá-Sheir. Alá-Sheir. De Alá, ya lo conocen todos, es Alá, ¿no? Dios para los árabes. Alá-Sheir. A ver, repita. Y ellos le cambiaron el nombre. ¿Y sabe lo que significa Alá-Sheir? ¿Qué cree que significa? Ciudad de Dios. O sea que Dios nunca va a permitir que a los que Él prometió, a los que Él le dio promesa, el diablo se lo robe o el diablo le quite y diga, Dios lo que habló no es cierto. Porque mira, ¿qué le dice a los filipenses? Yo te pondré en mi casa como columna y nadie te sacará. ¿Qué es lo que está haciendo Dios hasta ahora? Allá en esta ciudad, según las estadísticas, hay un grupo cristiano en medio de todos los musulmanes. Hay un promedio de 1.200 cristianos todavía en ese lugar. ¿Cuántos años han pasado? 2.000. ¿Qué le prometió a ellos? Que permanecería. ¿Dios es fiel o no? ¿Dios es fiel? ¿Se da cuenta?
¿Cuál es el mensaje para nosotros de la iglesia de Filadelfia? Esta iglesia logró con sus actitudes de servir a Dios y mantenerse, logró que el Señor le diga, ya lo que has logrado, manténlo, porque eso ya es tu pasaje a estar con mi presencia. ¿Sufrió esta iglesia en todo su tiempo? Por supuesto que sufrió. Pero ellos se mantuvieron firmes. ¿Qué es este mensaje para la iglesia apostólica Immanuel Dios con nosotros aquí en el Perú? ¿Cuál es el mensaje de Dios? Si tú estás guardando su nombre, poniendo por obra lo que Él ha mandado, no lo que el pastor te pide que hagas, sino lo que Él a través de su palabra, lo que te está mandando, si tú obedeces, tú tendrás la bendición de las promesas del Padre. Porque hay pastores en iglesias, infinidad de iglesias, que son iglesias donde no se escudriña la palabra, solo se vive un evangelio social. Iglesia de Sardis, donde piensan, hablan lenguas, danzan y muchas cosas bonitas, pero no está la esencia de la palabra. Guarda la palabra. Cuando dice guardar significa ponla por obra, vívela, obedécela. Si algún pastor no te enseña la palabra, entonces ¿cómo podrás alcanzar el reino de los cielos? ¿Cómo podrás servir en el reino de los cielos si no conoces lo que Dios te manda? Iglesia de Pérgamo, tolerante. Veo que tú eres una buena persona, pero eres un adúltero. No te digo nada, porque bueno, eres una buena persona. ¿Toleras el pecado? Si tú estás tolerando el pecado, quiero decirte de que eso te va a contaminar. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, si no conoce la Biblia, tú vas a pensar que estás yendo muy bien, pero la misma palabra te va a decir no es así. Por eso estos mensajes a la iglesia nuestra nos va a ser de ayuda. Dentro de unos cuantos días vamos a entrar en ayuno. La pregunta es, este ayuno que vamos a hacer, claro, utilizando el tiempo que la iglesia cristiana hace por Semana Santa, nosotros lo vamos a usar para bien. Pero la pregunta es, ¿qué vas a buscar en este ayuno? ¿Qué buscas en este ayuno? ¿Para qué ayunas? Nuestro Daddy Javier ha dado ciertas pautas, correcto, están bien, pero en lo personal, ¿qué es lo que vas a buscar? Tú dices que estás bien, la palabra te dice lo contrario. ¿Qué tenemos que hacer? Entonces, volvernos a Dios. ¿En qué? En el principio de obediencia, en el principio de santidad, en el principio de servir, porque el Señor nos está dando las pautas para ser mejores, para que el mundo vea en nosotros la imagen de Cristo. ¿Qué cosa tiene que ver el mundo en nosotros? La imagen de Jesús en nosotros. No la imagen de un buen hombre, de una buena mujer. No. Lo que el mundo necesita ver en nosotros es la imagen. ¿Qué es la imagen de Cristo? Actitudes, comportamientos, acciones de cómo Cristo actúa. Eso es lo que tenemos que mostrar nosotros los pastores. Porque solo así ellos creerán que aquel a quien predicamos es verdaderamente el Dios real. Por eso el mensaje a las iglesias son de grande ayuda para nosotros. Yo le digo a ustedes, amados, y le dije al inicio del mensaje, yo creo que no es justo ya que los pastores que están dirigiendo este grupo sigan viendo de que no hay buena disposición de ustedes de traer más personas para que escuchen la palabra. Creo que no es justo. No es correcto. ¿Acaso no tenemos un Dios que tiene poder? Todos decimos que sí, que Dios tiene poder, pero ¿dónde está el poder de Dios aquí en el servicio de la tarde? ¿Dónde está el poder de Dios? No es porque Dios no tenga poder, sino que nosotros no nos hemos propuesto más cosas para el reino de los cielos. La iglesia de Filipos no se contaminó. ¿Hay alguien en pecado de los que están trabajando
aquí en este tercer servicio para que el diablo ponga trabas, para que no haya avance? Meditemos un poco más. ¿Hay alguien que está trabajando renegando y sin ganas? ¿Hay alguien que viene a servir a Dios y en su corazón está lejos de Dios? Dios no va a recibir una adoración si no es sincera, si no es una adoración santa. Dios, quizás alguien de entre el grupo que trabaja está solamente sirviendo para mostrarse que puede, que sabe. ¿Por qué no hay más presencia de hermanos en la tarde? ¿Porque se duermen los hermanos? Recuerden, la iglesia de los filipenses, ellos dijeron, tú estás cansado, las fuerzas te faltan, pero me agrada que tú siempre estás sirviéndome y me agrada que no niegas mi nombre. Qué tremendo mensaje. Así que yo les pido, inclinen sus cabezas y hablemos con Dios. ¿Quieres ser como la iglesia de Filipos? Si hay alguien aquí como la iglesia de Filipos, bendito seas. Pero si hay alguno que no está como en la iglesia de Filipos, ¿qué nos queda? Decirle, Padre, en verdad, gracias, porque tu palabra me hace libre, porque tu verdad me ayuda a caminar. Señor, perdóname, me vuelvo a ti para hacer lo que tú mandas en tu palabra. Me agrada, Señor, que tú me quieras limpiar, pero yo quiero también, Señor, ser santo. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, esta es la segunda y última iglesia de las 7 a quien no le reprochas nada. Reconozco que en mi vida todavía tú tienes mucho que reprocharme, Señor, porque me faltan muchas cosas por hacer. Pero el deseo de mi corazón, sinceramente, Señor, quiero ser como la iglesia de los filipenses. Poner por obra siempre tu palabra, aunque eso me cueste tiempo, sacrificio, inversión. Yo quiero, Señor, quiero ser como la iglesia de los filipenses, que ellos no eran personas que no hacían nada, ellos siempre estaban sirviéndote, haciendo algo por el reino de los cielos y sobre todo predicando tu palabra. Esa puerta bendita que tú dejaste abierta para que aquellos que se burlaban de los hermanos, para que aquellos que se creían superiores, para aquellos que se creían mejores, tú los ibas a tocar con el Espíritu Santo y ellos iban a venir y doblar sus rodillas, humillándose delante de ti, reconociendo de que tú eres la verdad, eres la vida, eres el todo, Señor. Perdóname, Padre, porque ciertamente tú me estás dando tiempo para corregir mis deficiencias, porque vienen tiempos buenos sobre esta casa, vienen tiempos extraordinarios sobre esta casa, pero tú quieres limpiarnos más, pero tú quieres, Señor, sacarnos de la mediocridad para llevarnos a ser una iglesia preparada y dispuesta para todos los retos que tú tienes para nosotros. Señor, te ruego, Padre, te suplico, Señor, que cambies nuestros corazones, que quites de nosotros todo aquello que no te agrada, que nos des el valor para reconocer aquellas áreas que no son correctas en nosotros. Señor, queremos ser como la iglesia de los filipenses, que no menguaron, no se contaminaron, que se mantuvieron firmes, y a la cual tú le dijiste que no pierda lo que ya tuvieron, que retengan lo que ya alcanzaron. Iglesia, yo te digo, si has avanzado en el Señor, no retrocedas. Si has logrado aprender algo para el reino, sigue aprendiendo. Iglesia, yo te digo, si estás trabajando en este servicio, es para gloria de Dios y no para el hombre. Tú no estás atendiendo ni sirviendo al pastor, le estás sirviendo al Rey de Reyes. Por eso tienes que poner sacrificio, por eso tienes que darle tiempo al Señor.
no es para el pastor ni la pastora, es para Jesús el Señor. El Señor nos está llamando a un cambio, a una mayor santificación de nuestras vidas. El Señor nos está llamando a ser mejor de lo que ya somos. El Señor está diciendo: no te contentes con lo que hasta ahora tienes. Tienes que seguir, tienes que avanzar, tienes que crecer, tienes que madurar, tienes que alcanzar otro nivel, porque lo que viene después es mayor. Y si te quedas en este nivel, no vas a poder hacer lo que el Padre te va a pedir. A ti te digo que estás mirando en la televisión, te digo a ti, tú dices que lo puedes y lo sabes, tú dices que todo lo conoces. Yo te digo, no sabes nada, porque aquel que dice que sabe, delante de Dios no sabe nada, y aquel que dice que sí lo puede, delante de Dios no puede nada. Así que no nos queda más que seguir creciendo en el Señor, seguir aprendiendo en el Señor, seguir pidiéndole que Él siga haciendo la obra conforme sus diseños divinos. Iglesia, iglesia, iglesia del Señor, ahora es el tiempo. Toma la decisión de ser mejor de lo que eres. Toma la decisión de darle más tiempo a Dios. Toma la decisión de leer la Biblia, estudiar la palabra. No digas no tengo tiempo, no digas no puedo, porque si tú le dices a Dios no tengo tiempo, estás haciendo que el Todopoderoso baje a tu nivel para decir que Él no puede. Si tú le dices no tengo, le estás diciendo al Todopoderoso que Él no puede hacer de tu vida para que tengas. Cuidado con lo que hablas, cuidado con lo que dices, cuidado con lo que piensas. El Señor nos está invitando a cambiar. Termino con esta palabra que dice: aquel que es santo, santifíquese más. Aquel que es impuro, si quieres permanecer impuro, permanezca impuro. Pero aquel que quiere santificarse, santifíquese más. Yo sí quiero santificarme más. Yo necesito ser mejor para mi Señor. Yo necesito aprender más para mi Señor Jesús. Yo necesito avanzar más para mi Rey Jesús. Yo necesito, así como tú también necesitas, ser mejor. Has alcanzado un nivel, me alegro por ello, pero hay otros niveles más que te esperan para seguir siendo mejor para tu Señor. Y si tú quieres un día que, así como a los hermanos de los Filipenses le dice: tú estarás como columna en mi casa y nunca más saldrás de ella. Yo quiero que eso también el Señor me lo diga a mí. Yo tengo una oportunidad para permanecer delante de su presencia. Pónganse de pie, iglesia.